Sí, me preocupa cuando los hermanos, vea, la iglesia en Corintio tuvo un problema. Y el problema que se le presentó a la iglesia de Corintio fue que comenzaron a aparecer la iglesia parcelada por grupos. La iglesia tenía la bendición de escuchar a Pablo. La iglesia tenía la bendición de escuchar a Apolos. Y por supuesto está el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y usted sabe qué pasó al interior de la iglesia? Que comenzaron a haber grupos que decían, nosotros somos de Pablo. ¿Nosotros somos de qué? De Apolo. Y otros más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Ni de Pablo ni de Apolo, nosotros somos de Cristo. ¿Y sabe qué estaba haciendo eso? Dividiendo. Mire lo que dice la palabra de Dios que compartía con los varones. Aunque el tema lo tengo aquí, ahora me vengo para acá. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? ¿La voz de quién? ¿La voz de quién? Del Espíritu. Si oyeres la voz del Espíritu, usted y yo tenemos que ser muy sensibles y no permitir que nuestro corazón se cargue de dudas, de temores, de incredulidad, sino que cuando podamos recibimos, cuando se nos está dando la palabra, se nos está ministrando la palabra por la predicación, o se nos está ministrando la palabra a través de la misma palabra de la Biblia, o cuando se nos está ministrando por el Espíritu una palabra a través de un don de profecía o de ciencia, o cuando se nos está transmitiendo y haciendo partícipes de la palabra de Dios por una revelación, un sueño, una visión, cuando se nos está dando la palabra a través del mover del Espíritu Santo aquí en nuestro corazón. Porque estas formas que he mencionado en estos momentos son formas como el Espíritu Santo de Dios nos habla. Y cuando usted escucha la voz del Espíritu, atienda la voz del Espíritu. Esté atento a la voz del Espíritu. Sé sensible a la voz del Espíritu. Porque el Espíritu Santo está queriendo indicarte algo, enseñarte algo, decirte algo. El Espíritu Santo no está jugando contigo a las escondidas, que lo llama y se esconde, que no es serio. No, usted está hablando con la persona más gloriosa, santa y perfecta que es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo, quiero que si usted no lo sabía, el Espíritu Santo es poderoso, grande, extraordinario. Y si usted se arrepintió y tiene a Cristo en su corazón, como lo decimos nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo está en usted. Está en usted. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, entonces usted tiene el privilegio de que el Espíritu Santo te hable. Y que te hable, como lo acabo de mencionar, de muchas maneras. Y que usted pueda tener ese entendimiento y esa sabiduría de discernir, es la voz del Espíritu Santo. El Señor me habló en esta mañana. El Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado, el Señor me ha mostrado. Porque esa dinámica debe verse en el pueblo de Dios. Si en usted no hay esa vida y esa dinámica y ese mover del Espíritu Santo, no estamos pasando más allá que ser iguales a la iglesia romana o cualquier otra iglesia, donde son cosas, ritos, ceremonias, acciones religiosas, así se lea la Biblia, así se entone un cántico, así se oiga, haga una predicación. Pero si no está la dinámica, la presencia y el poder del Espíritu Santo, no hay vida. Hay conocimiento, hay letra, pero no hay la manifestación gloriosa del Espíritu Santo del Señor. Entonces Israel había dicho, a Israel se le hablaba porque el Espíritu Santo andaba con Israel. El Señor les había dicho: mire, yo enviaré a mi Espíritu y mi Espíritu irá delante de vosotros para preparar el camino. Luego Israel disfrutaba de la presencia, la bendición, de la compañía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hablaba al pueblo de Dios a través de Moisés, pero Dios hablaba de otras muchas maneras al pueblo, para que el pueblo captara, entendiera, viera que Dios estaba en medio de ellos. Y el llamado es: escuchen la voz, escuchen la voz, escuchen la voz. Si el Espíritu habla, escuchen la voz. Y esta mañana yo le puedo decir a usted lo que estoy diciendo: escuchen la voz de Dios. Esto no es del hermano José. El Espíritu que nos está advirtiendo, nos está diciendo tantas de las cosas que he mencionado. El Espíritu nos está advirtiendo para que tengamos cuidado. Si no escuchamos, si no atendemos, si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón, lo que resalta aquí en la palabra de Dios es que va a comenzar a haber un endurecimiento de corazón. Un endurecimiento que no va a permitir ni va a aceptar las obras y las acciones del Espíritu Santo del Señor. No va a creer y va a llegar a la incredulidad y va a llegar a la dureza de corazón y va a ser una persona desobediente. Y no va a poder alcanzar de las bendiciones y la promesa de Dios, sino por el contrario, va a ir tras recibir el juicio y el castigo. ¿Por qué? ¿Contra quiénes se disgustó el Señor? Aquí lo está diciendo. Ellos no atendieron a la voz del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Contra quiénes fue que provocaron y recibieron del juicio de Dios? ¿Contra quienes estuvo disgustado el Señor 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No fue con ese grupo de gentes primeramente que menciona, de aquellos 12 príncipes de Israel que fueron enviados allá a espiar la tierra que iban a conquistar? Y después de que ellos vinieron con todas las pruebas de que la tierra era buena y que todo esto era una tierra extraordinaria, vinieron trayendo pruebas de los frutos de esa tierra tan extraordinario. Pero no solo trajeron ese fruto, sino que junto con ese fruto, 10 de esos príncipes vinieron con un corazón y con un mensaje negativo. La tierra es buena, sí, la tierra es buena, pero allá hay gigantes. Las murallas en las ciudades son amuralladas y nosotros parecemos langostas, hormigas ahí frente a esos.
era un mensaje de derrota, era un mensaje negativo, era un mensaje que no edificaba, que no traía bendición. Fue un mensaje de maldición, porque lo que hizo fue contaminar de incredulidad y de dureza, y subestimaron el poder de Dios y la gloria de Dios. Y el mensaje es: no podemos. Y dice que Dios, por cada día que ellos estuvieron en el desierto, cada día iría a representar un año que irían a estar en el desierto dando vueltas, hasta que esa generación mayor de 20 años pereció. No entraron a causa de su incredulidad, a causa de su provocación, a causa de su comportamiento. No entraron, sus cuerpos quedaron allá en el desierto. Allá perecieron. Solo dos, Josué y Caleb, que vieron la fe y por el poder de Dios y por la inspiración del Espíritu, para ellos sí era posible. Dios está con nosotros, el Señor, para Él no hay nada imposible. Entremos, batallemos, luchemos. Esos pensaban y veían, contemplaban a la luz de la visión de Dios y de sus promesas, que para Dios no hay nada que imposible, y que era posible. Contra esos incrédulos, contra esos que lo provocaron, dice más: y a quienes, y quienes estuvo disfrutado 40 años y cayeron sus cuerpos en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Bueno, estos ya no murieron en el desierto, pero llegaron hasta el borde de la tierra prometida. Ahí llegaron, pero no pudieron entrar. ¿Usted sabe quién no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Quién la contempló? ¿Y qué pasó? No pudo entrar a disfrutar lo que él había llevado en su corazón tanto, por lo que había luchado tanto. Fue afectado por ese pueblo incrédulo, fue afectado por ese pueblo duro, fue afectado. Y él hizo un error, cometió error, faltó delante de Dios. Y por lo que él hizo, Dios le dijo: tú no entrarás, la contemplarás, mas no entrarás. Y así estamos. Si nosotros no tenemos cuidado, ¿cuántos saben que Cristo viene? Ok, pero si no tiene cuidado, usted se queda. Y usted sabe lo que hay allá y sabe que Cristo viene, pues hay que cuidar la salvación tan grande, tan maravillosa. Dios le ha dado esa salvación, te pertenece a ti, pero tú tienes que ser sabio. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿De qué está indicando el reposo? El reposo no estaba indicando de ese día de la semana en que debían dejar sus actividades, no debían trabajar, debían guardarse y descansar, y labores cotidianas, las mínimas establecidas por la ley. Pero otras actividades no se permitían, solo una: ir a la casa de Dios. Solo ir a la casa de Dios para oír la palabra, para adorar al Rey, para alabar al Rey, para glorificar al Rey con todo el corazón. Y entonces dice: no entraron en el reposo. ¿Cómo así? Pero si ellos descansaban los sábados, si ellos no hacían actividad los sábados, ¿cómo así que no entraron?